Mira, me Ya, interesó mucho la charla que dio usted sobre esta cuestión de aceptar el duelo, ¿no? sí. Y creo yo que, bueno, entiendo, leí Elizabeth Kubler-Ross, comprendo la situación del duelo, pero me interesa más ahorita enfocado a los efectos de COVID, que en términos vulgares, coloquiales, es un moridero de personas, ¿no? Entonces, ¿qué consejos da usted para afrontar el duelo en tiempos de pandemia? Bueno, obviamente que el ser humano se compone en mitad, está hecho de dos telas, la tela de las emociones y la tela de la Claro, razón. La razón es una tela de las dos, la más débil es la que tiene el hilito más delgadito, sí, y la más fuerte, la más gruesa es la tela de las emociones. claro, Por ello, no es ilógico pensar en esta lucha de la cual hablaba Freud, entre el super yo, que es la parte ujú, racional, y el yo, contra el ello, que pues según él siempre ganaba el ello, o casi claro, siempre. Y también lo que decía Federico Nietzsche de la lucha entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Decía ujú, que lo dionisiaco, que es la parte de los placeres, dominaban usualmente a la razón, que era el Dionisio, ujú, perdón, a Apolo, que era el dios que hacía tratar de entrar en razón a los dioses del Olimpo, ¿no? El que se ujú, comunicaba con ellos y les hacía reflexionar o razonar, pero se le hacía caso más bien a Dionisio. claro, Entonces, cuando hay una pérdida se producen emociones, no se producen tanto reflexiones. Yo creo que sería claro, importante retomar precisamente el hacer un acto reflexivo sobre la muerte, sobre lo que esa persona representó para nosotros, sobre el legado que deja. Todos los seres humanos, buenas o malas, como hayan sido, dejan un legado positivo claro, porque experiencias buenas o malas se pueden canalizar para lo bueno siempre. Esa es una cualidad humana que podemos, decía un amigo, que podemos observar cómo en los baldíos, donde vemos un pedacito de popó, de estiércol, sale una florecita. Y ese es el símbolo de cómo, de lo malo, de las situaciones que son tremendamente duras, podemos florecer a partir de ellas. Entonces, aquí, pues de entrada es retomar lo bueno de la persona, invocar a la razón más que a la pasión, sí, esa otra gran lucha que se daba en el siglo XIX, en el romanticismo de Víctor Hugo y de estos grandes que hablaban de que la pasión dominaba la razón sí, sí, y y el valor, cómo sí, acaba Javert tirado en el Sena, ¿verdad? Porque su razón era que un criminal siempre tendría que serlo. Y Víctor Hugo la demuestra a través de la pasión que no. claro, Pero entonces esta lucha entre la pasión y la razón se sigue dando en las muertes. El duelo se ha concebido erróneamente como un derivado de la palabra dolor, y esto es claro, algo común, esa es una etimología falsa. La palabra duelo viene de velum, que es guerra. Velum en latín produjo la palabra belleza, por ejemplo. Decían los romanos que ujú, nunca había guerra si alguien no enseñaba una belleza. Entonces, ujú, la Alhambra de Granada, por fuera está horrible. Si uno va a Granada, que yo ya tuve oportunidad de ir, por fuera se ve espantoso, pero por dentro llena de adornos que se les ya, llaman moriscos. Y en una ocasión invitaron a un embajador español, lo recibieron en el Salón de Embajadores, que así se llama esa sala, ujú, toda adornada, riquísimamente adornada, exquisitamente adornada con ajá, marfil. Y obviamente, pues eso detonó la guerra por la envidia. Entonces, la guerra tiene que ujú, ver con la belleza, fíjate, bellum es la misma irónicamente, palabra la para guerra, belleza, es la misma palabra para guerra, que es la misma palabra para duelo.
nada más que la B se cambió por D, pero velum es duelum. Entonces, el duelo era, volvemos a lo mismo, porque algo te provocaba una belleza, usualmente provocaba un duelo. Ya. El, el- el- la persona que, que quería conquistar a la chica A y que estaba enamorada del caballero B, lo retaba un duelo por la belleza. Entonces, siempre está emparentada la palabra guerra con duelo. Ujú. Entonces, el duelo, de ahí viene la palabra duelo, de la que nosotros usamos para hablar cuando hablamos de un proceso de duelo. Ya. Hay una guerra, pero esta guerra se da al interior, no sale entre un caballero andante y yo, sino se da entre una parte de mí, me parto en dos, Ujú. una parte de mí acepta la pérdida y dice, ya se fue, que se vaya, acepto que se vaya. Pero otra parte de mí dice, no, no acepto que se vaya, todavía sigue presente y no quiero que se vaya además y no es mi deseo que se vaya. Entonces se da una lucha al interior, eso se le llama intrapsíquica, Ujú. porque es al interior del yo, una parte del yo no acepta la pérdida, otra parte la acepta, porque la que la acepta contacta con la realidad, la que no la acepta no contacta con la realidad o no quiere. Entonces lucha y poco a poquito se va erosionando la teoría interna de que todavía sigue vivo el sujeto al que le lloramos y que todavía nos va a poder complacer, que todavía nos va a poder, se va a poder condoler con nosotros, que todavía nos va a sobar, nos va a acompañar, nos va a acariciar, etcétera. Se va erosionando esa idea hasta que se sobrepone la idea de la realidad, que es la que debe de vencer al final. Porque si no vence la realidad y vence la idealidad, valga el término, Ujú. entonces la persona entra en una psicosis. Entonces Ya. el duelo es un parteaguas donde se dan muchos fenómenos. Casi todas las esquizofrenias tienen un antecedente de un duelo. Ahí está el caso de una prima de mi esposa que poco antes de que terminara ella la carrera de medicina en Guadalajara, Ujú. reprueba el último examen, la corren, pues, o sea, reprueba la tercera opción. Y el que era su novio, tenía 3 años con él ya viviendo y ya presentadísimo con la familia y ya pues todo hecho para casarse con él, le dice, pues yo no me voy a casar con una mujer que no terminó su carrera, yo quiero una esposa Ya. médico. Entonces tiene una doble pérdida, tiene que hacer el duelo por la pérdida de la carrera y el duelo por la pérdida del novio. Ujú. Entonces, ese doble duelo no lo soporta. Entonces, está en su mente, se parte en dos, como siempre ocurre en un duelo. Y una parte dice, todavía tengo a mi novio y todavía tengo mi carrera. Es la parte ideal, es la parte que nos conviene, es la parte que no nos genera dolor. Contra la otra parte que es aceptar la realidad, de saber que ya no tienes al novio, Claro. porque una separación equivale a una pérdida como si fuera una muerte. Y Claro. también no tengo ya mi carrera de medicina, esa lucha entre esas dos ideas eh, Ujú. genera que se pongan a prueba los procesos mentales y acaba ganando la idea de que sí sigue teniendo al novio y sí sigue teniendo la carrera y entonces se Ya. enloquece y le da la esquizofrenia. Entonces, es muy importante que en el proceso de duelo se logre hacer consciente a la persona de esta lucha entre la realidad y lo ideal. Los médiums, por ejemplo, ponía yo ya ese ejemplo, se utilizan precisamente para la gente que no quiere aceptar la opción de la realidad de que el Por difunto ya, supuesto. ya se fue. Entonces utilizan un medium como para abrigar esa esperanza de esa otra faceta con la que se está luchando, que es el aceptar, perdón, el querer que todavía sigue presente o que de alguna manera está presente la persona. Pero en realidad la palabra duelo es una lucha, así tal como el duelo medieval, una lucha entre una idea racionalista o racionalizada, que sería el contactar con la realidad, contra una lucha emocional o ideal, que sería el autocomplacernos, pensando que todavía sigue esa persona aquí. Entonces es muy duro porque es una lucha
que no puede durar un día ni 2 días, ni tampoco puede durar 3 meses o 4. Tiene que durar un promedio de 3 semanas, 4 semanas, 2 meses máximo. Si se da antes de ese periodo, si se da, por ejemplo, a los 3 o 4 días, no se está resolviendo apropiadamente bien el duelo, porque tiene que dolerte y tiene que sangrarte el hecho de contactar con la realidad de saber que ya no está. Y si tú quieres eludir, te quieres brincar esa parte, como ocurre cuando una persona se le muere la esposa y sale al otro día con una mujer, pues obviamente se quiere brincar el dolor de no tener a la persona, pero le va a salir el chirrión por el palito, como decimos acá en México, porque, porque cuando se dé cuenta de que no es la persona que perdió, que es otra, entonces le va a doler bastante. Y puede ser que truene y puede ser que no se lleve bien y tenga que volver a vivir un duelo que no vivió, solamente lo pospuso. Entonces, eso ocurre cuando es muy, muy pronto. Cuando la gente parecería que no pasó nada, que se aceptó el duelo, es muy malo, tiene que brotar esas emociones a través de llanto, de lágrimas, inclusive de otro fenómeno que se suele dar, que es el de la somatización, el que la gente no coma, el que la gente le duele el estómago, el que la gente le duele la garganta. Cuando a la gente le duele la garganta, usualmente le quería decir algo antes de que se muriera, entonces se somatiza la garganta porque no pudo decirle eso. Cuando le duele el estómago, es porque posiblemente esa persona le hizo pasar un coraje. Pero los seres humanos no son perfectos, nos hacen pasar corajes y se suma, dentro del duelo se suma todo, se suman las cosas buenas, las cosas malas, y no quieres dejarlas ir, ¿no? Quieres que estén ahí presentes. Y bueno, si brinca 2 meses, que era la otra opción que te daba, si se alarga el duelo, entonces la persona puede entrar en una esquizofrenia, porque no puede entrar en una enfermedad mental menor, como pudiera ser una paranoia o pudiera ser un trastorno maníaco-depresivo, porque en orden de importancia, el maníaco-depresivo está en el nivel 3, digamos, en el nivel 2 la paranoia, o dicho de otra manera, el trastorno delirante, como le llaman ahora, y en el nivel 1 está en la esquizofrenia, que es cuando se rompe totalmente el entendimiento de la realidad con los sentimientos. Entonces entra al número 1. Yo pensaba que, perdón, interrupción. Yo pensaba que esquizofrenia era de nacimiento, ¿no? Bueno, perdón mi ignorancia, pero yo tenía pensado eso, ¿no? La esquizofrenia tiene muchos factores hay 6 tesis que están precisamente en un libro, si quieres te lo comparto, uno de mis Por libros. favor. La tesis de los virus, la tesis estructural, que tiene que ver con que el cerebro está mal formado, la tesis bioquímica también es muy importante y es una de las más aceptadas. Obviamente la tesis genética, si tienes un padre, un tío, más o menos correlaciona según los datos que arroja el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, nos habla de un 65% de correlación. En el caso de la bipolaridad es de un 80%, pero en el caso de la esquizofrenia es de un 65% y en algunas poblaciones llega hasta ser hasta de un 70%. ¿Sí? Y también hay la esquizofrenia por aprendizaje, que se le llama la folie à deux, o sea, la locura de dos. Cuando tú tienes una madre que tiene un pensamiento totalmente absurdo y lógico, te vas esquizofrenizando. O sea, también hay por aprendizaje, aunque no tengas ningún antecedente genético ni ninguna malformación cerebral. Pero toda esquizofrenia pasa por 3 fases. La primera que se llama prodrómica, la segunda que se llama activa y la tercera que se llama residual. Estas 3 fases por las que pasa la esquizofrenia, la prodrómica se puede confundir con miles de trastornos, desde médicos hasta psicológicos, de una monta menor, ¿no? De un monto menor, perdón. Entonces, no es nada fácil diagnosticar de esquizofrenia en la fase prodrómica. Sin embargo, en la fase prodrómica, si existe un estrés agudo, porque
Si alguien me dice por la calle, ¿a qué equivale duelo? Yo le contesto rápido a un tremendo estrés. A eso equivale el duelo. Claro. Entonces, el estrés cuando supera los valores, de hecho, en la escala de Holmes y Rage, se escribe H, Holmes con H, guión Rage, R-A-H-E, Holmes y Rage, pone el máximo nivel de estrés como la muerte del cónyuge, ¿sí? Y va que lo pone en 100, y en 92 me parece la muerte de los padres, en 96 me parece la muerte de los hijos, pero la del cónyuge, Es la más. la pone en 100, la pone hasta arriba. Entonces, el mayor situación de estrés que padece un ser humano, pues es la muerte del cónyuge. Entonces, si se te muere tu pareja con el COVID y tú estás en una fase prodrómica de esquizofrenia, que no se nota, porque la fase prodrómica no se nota y se confunde con 1000 enfermedades diferentes, entonces se te detona la esquizofrenia, ¿sí? O sea, la esquizofrenia, es imposible que una esquizofrenia sea puramente genética o puramente bioquímica. Tiene que ser detonada por algo. Es como la dinamita y el, ¿cómo se llama? La pólvora. El fuego, pues. Y la chispa. Si no hay una chispa, nunca va a haber una esquizofrenia. Tiene que haber un estrés muy fuerte que detone esa chispa. O sea, la esquizofrenia, no hay casos que se estudien. Claro que una conducta esquizofreniforme que va avanzando puede ser que vaya detonando una crisis de estresante. Por ejemplo, un esquizofrénico, una de las 4 A's de Bloiler, que son las que Bloiler fue el que nos habla de que un esquizofrénico debe tener 4 características que empiezan con la letra A, que es una asociación inconexa con la realidad, que es una ambivalencia entre los objetos, que es un autismo, o sea, un separarse del mundo y encerrarse, y que es una afectividad plana, prácticamente no se ríen, casi no se enojan, se la pasan mirando un foco, no tienen, parece ser como si no tuvieran expresividad emocional. Esas son las 4 A's de Bloiler, que nos hablan de que alguien tiene esquizofrenia. Entonces, bueno, dentro de la fase prodrómica, poco antes de que le dé la esquizofrenia a la persona se declare, la primera fase o la primera cosa que se nota es que se empieza a alejar de la sociedad, que sería el autismo o el equivalente al autismo, el autismo propio de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ese alejamiento de la sociedad puede generar críticas de los padres, de los jefes, de que, no sé, de mucha gente, de que no está haciendo sus actividades o de que no se está reuniendo con otros, y eso le está produciendo estrés, y ese estrés le va a detonar la esquizofrenia. Pero eso es por otra vía, digamos, ¿no? En el caso del duelo, es un estrés que llega de repente, con toda su fuerza, con toda su furia, y entonces la persona que está en la fase prodrómica, que le faltarían 2 o 3 años para hacerse esquizofrénica, por los otros modelos que te estoy explicando, se da de manera muy rápida, muy directa. Por eso ahí se necesita la atención terapéutica inmediata, para que ese duelo entre la realidad y la idealidad se resuelva apropiadamente a favor de la realidad. Porque el esquizofrénico la va a tratar de resolver a través de la idealidad. Sí, es como si me dieran a mí escoger, ¿qué prefieres? ¿Que tus papás sigan vivos? ¿Que toda la gente que has perdido siga viva? ¿O prefieres que estén muertos como lo están? Tú dices, no, pues yo prefiero que estén vivos. Es una elección, digámoslo así, por así decirlo, eh, pero es una situación que tiene que ver también con la debilidad de la mente. Una mente débil se tiende a ir por lo ideal, por lo que le conviene, por lo que no le genera dolor. Precisamente la psicosis, a la cual pertenece la esquizofrenia, son para evitarle dolor, para evitarnos dolor. Y las neurosis son al revés, son para generarnos dolor. O sea, la persona neurótica, le duele la realidad y constantemente se está quejando de la realidad. El neurótico se queja de la realidad porque le duele y porque acepta ese dolor.
Entonces, un neurótico está mucho más sano que un psicótico. Estamos hablando de que casi está saludable. Nada más con que se controlara tal vez su mal humor, el neurótico estaría bien, pero está casi cerca de la salud. En cambio, el psicótico se va para el otro lado y dice, yo no acepto la realidad, acepto lo ideal, acepto lo que me conviene, no quiero el dolor. Entonces, cuando hay una muerte por COVID, se produce un estrés tremendo que hace que el yo se parte en dos, el que acepta la realidad y el que no la acepta. Entonces, hay una lucha. Y esa lucha, obviamente, vas tú sangrando cuando se va dando esa lucha, como si estuvieras luchando dos sujetos. Está viendo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero al finalizar de ese sufrimiento, digamos a las 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas, la persona acepta que se fue, se queda con lo mejor del otro, hace filosofía un poquito y dice, pues, para allá vamos todos, no pasó nada que no estuviera previamente preconcebido por mi mente, que es Ujú. que todos nos vamos a morir, y la gente lo acepta y puede ser vivir bien. Tal vez no siempre extrañando a esa persona, no va a estar perfectamente bien, pero va a estar mucho mejor porque hizo un proceso de duelo. Ahora, cuando no se hace proceso de duelo y la gente se quiere brincar el dolor, puede caer en la esquizofrenia, puede caer en algún tipo de psicosis, no menores, porque no puede ser no pueden ser borderlines, o sea, tienen que ser de tipo mayor, mayúsculo, porque ahí está, te pongo el caso bien sencillo de Juana la Loca. Es un Claro. caso histórico. Se le muere Felipe el Hermoso, no recuerdo cómo se llamaba el rey, ella no acepta. Ella tiene dos opciones: aceptar que se murió su marido o pensar que sigue vivo, que está dormido. Entonces, a donde quiera, anda paseando al difunto, hazme el favor, lo lleva a Sevilla, lo lleva a Córdoba, lo lleva a Barcelona, lo lleva a Cádiz, por todos lados lo anda paseando como si no se hubiera muerto, porque no quiere vivir ni experimentar el dolor que implica el proceso de duelo. Es el Ujú. caso de Juana la Loca, y te puedo poner más casos, No, no nomás es... infinidad, o sea, muchos, mucha gente en el FBI, el doctor Robert Ressler, el que fundó, el que creó el término asesino serial, enfrentar Sí, la muerte de muchas víctimas que él tenía que enfrentar, pues no lo soportaba y lo sublimaba cazando asesinos, ¿no? Que fue una gran persona y un gran criminólogo, ajá, pero era alguien que sublimaba su trastorno, ¿no? sí, sí, O sí. la dificultad de enfrentar la pérdida. Ahora, en estos tiempos, ¿qué recomendaciones le dan a nuestros lectores que tienen que enfrentar toda esta cuestión del duelo, no solo de ellos, sino de familiares y amigos? Yo conocí a Betty Sí. Yamamoto y era muy buena persona y que me dijeron que se murió, o sea, me lo imaginaba de muchas personas, pero de Betty no. Betty era saludable, Betty era cortés y no es un duelo con un familiar cercano, pero sí es un tipo de duelo, ¿no? Entonces, a toda la gente que está enfrentando la muerte de seres queridos, doctor, ¿qué consejo le daría? Bueno, evidentemente, no hay un consejo que se pueda generalizar para todos, porque cada caso es único y cada caso lo resuelve de diferentes maneras. Hay personas muy bien orientadas y con muchas capacidades que van orientadas hacia una resolución benévola del duelo, que en este Oh, caso sería que tiene que sufrir la persona para que pueda salir adelante, tiene que primero claro, sufrir la realidad, aunque no le no, guste, ¿no? Pero, aunque no le guste, y obviamente olvidarse de ideas fantasiosas de que anda por ahí, de que, de que va a retornar, o de que realmente no se ha ido, o de que lo están engañando. Tiene que dolerle, ¿no? Y ese dolor es bueno. La naturaleza nos dio mecanismos muy sabios. Precisamente este sí, mecanismo del dolor es un mecanismo sabio. Si no te duele, no te vas a curar en el proceso de duelo. Te tiene que doler un poquito o un muchito, dependiendo, ¿verdad? De la fortaleza que tenga la pero del persona, de la cuerpo. sensibilidad. Sí, La segunda cosa, eso depende pues de cada persona, ¿no? De la fortaleza interna que tenga.
pero sí le tiene que doler. Ese es un consejo, digamos, generalizado para que pueda salir del proceso de duelo. Segundo, tiene que monitorearse. Si la persona ya pasaron 2 meses y sigue extrañando a la persona y sigue no pudiendo hacer su vida apropiadamente, tiene que consultar a un psicólogo porque está ya brincando el límite de los 2 meses porque marca el manual diagnóstico de las enfermedades mentales que de 2 a 3 meses, hasta ahí se considera normal un proceso de duelo, ya después se convierte en patológico y si puede ser incapacitante a nivel neurótico, es decir, que no puedas tú enfrentar la vida, que estés llorando, porque llorar es parte si el llanto es por esa persona en específico, es de tipo neurótico, si es generalizado, pues es de tipo psicótico. También habría que analizarlo, ¿verdad? Cada caso es muy específico y muy especial, pues que vayan con un psicólogo. Eso sería, parecería que no, que el psicólogo no debería, o sea, que esto es un proceso natural o normal la muerte, pero no, sí es, por supuesto que natural y normal la muerte, pero hay muchas variantes que se dan dependiendo del sujeto y de su fortaleza, y si no es tan fuerte, pues que vaya con un especialista a ser tratado por él. Perfecto. Doctor, pues muchas gracias, me dio toda la información, no sé si gusta agregar algo más. Más me queda agradecerle y molestarlo con la grabación que apenas me estoy Ahorita iniciando. te la paso con todo gusto. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? ¿Gusta comentar algo más? Nomás me queda agradecerle. Mira, nada más clarificar que la palabra duelo no viene de dolor, viene de lucha, o sea, de duelo entre una parte que acepta la realidad contra otra parte que no la acepta y que se va a resolver cuando la parte que acepta la realidad gane a la otra parte, ¿sí? Perfecto, Ese sería como que perfecto. todo el mundo se va con la idea de que duelo tiene que ver con dolor y no precisamente con lucha. Y ahorita te paso la grabación, mi querido Perfecto. Bernardo, Espero que salga esto entre jueves o viernes publicado. ¿sí? Yo le avisaría y le mando el enlace, ya sabes. Eres muy Digo, gentil. no, no, usted quiero darle un buen vuelo a este reportaje, a esta entrevista, y no creo que, de hecho, no saldría mañana. En cuanto esté, yo me comprometo a avisarle. Eres muy gentil. Ahorita Bueno, te mando la grabación. gracias, ¿Sabes que le qué? vaya muy bien. Para Dígame. que sea más rápido, la voy a subir a YouTube. Le voy a poner privado para que nada más tú y yo la Perfecto, veamos. Y te perfecto, mando la liga mejor, porque eso lo hago en 5 perfecto. minutos. Y ahí la deja y ya yo la transcribo ya después de aviso. Sí. Muchísimas gracias. A Que le tus vaya muy bien. órdenes. Hasta luego. Suerte. Gracias. Gracias.